La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Amigos oyentes y quienes se han conectado temprano este domingo a las 7, como lo solemos hacer, en el especial A Fondo les damos la más cordial bienvenida. Estamos ya en el especial que hemos denominado en los promocionales que hemos lanzado esta semana, un especial fuera de este mundo. ¿Por qué? Lo va a descubrir en breve. Tendremos sin duda una cita muy agradable y mucha información que compartir con el ufólogo Jaime Rodríguez, quien ya está a mi lado y le vamos a dar la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Gracias, Juan Fernando. Gracias por la invitación y vaya, un abrazo muy cordial para todos esos espíritus inquietos que están ahora mismo en sintonía de la W Radio, ¿no? Jaime, quiero preguntarle muchos temas sin duda que llamarán la atención, pero primero, ¿cómo llegó a la ufología? Usted tiene una carrera profesional, usted tenía una vida casi como cualquier otra. ¿Por qué dejar todo eso a un lado y dedicarse a un mundo de descubrimiento y que quizás también ha sido fuertemente criticado? Porque no todo el mundo cree en la ufología, en la vida más allá de la muerte, en que existe vida más allá de este mundo. ¿Usted ha escuchado ese proverbio que dice: la vida de un ser humano puede cambiar en un minuto? Sí, claro que sí. Pues yo soy el ejemplo de eso. Porque mire, yo siempre he andado buscando respuestas, ¿no? O sea, he sido un espíritu inquieto toda mi vida. Y de hecho vengo de una generación donde que no se podía preguntar mucho. Lo que usted preguntaba y la respuesta que le daban, eso ahí quedaba. Usted no. Ahora es que los muchachos le refutan y le dicen: no, pero que eso, que el Google dice que no. Yo vengo de otra generación. ¿Podemos contextualizar los años que usted tiene para que quienes nos escuchan, quienes nos miran, puedan tener una idea cuánto también ha cambiado la sociedad en torno a lo que usted yo en este tema ya llevo 39 años. Empecé en 1979 con este tema, ¿no? Porque de hecho, pues yo terminé el colegio en el 75 y me fui a Venezuela a estudiar ingeniería eléctrica, ¿verdad? Y luego regresé en el 80 y bueno, pues ya empezamos con el asunto y siempre buscando respuestas, ¿no? O sea, esto no es algo que, y yo diría, esto no es algo que a uno le llega, sino que uno lo busca. Porque, claro, la vida le pone experiencia, sí, pero ¿cómo encontrar respuestas viniendo de una generación donde que todo se ocultaba? En el año 1979, la Gallup hizo una encuesta aquí en Ecuador, porque la Gallup le vendía información a la revista Almanaque de México, y la revista Almanaque sacaba todos los fines de año un compendio como de 20 páginas de ovnis, avistamientos en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, y sacaban una encuesta, y la encuesta aquí en Ecuador era que el 6% de las personas aceptaban este tema. Es decir, que creía o daba que no estamos solos en el universo. La pregunta era: ¿usted cree que estamos solos en el universo? El 6%. Muy poco. El 6% aceptaba el fenómeno OVNI, el 6% decía que la vida extraterrestre, 6%. En el 2011, por un evento que sucedió ahí en Guayaquil, y estuve en una televisora, se hizo público nuevamente la encuesta en el 2011, una nueva encuesta por la misma Gallup. Solo para nuestros amigos oyentes y quienes están conectados actualmente a través de las redes sociales, la empresa que usted hace referencia es una empresa que se haya afiliada en el Ecuador con Sedato, solo para tener una referencia de credibilidad y de lo sustancioso que es el trabajo que hace esta encuestadora. 67% en el 2011. ¿Puede usted decir que tiene relación con este mundo tan
dinámico y conectado que vivimos, que quizás esa credibilidad, o mejor dicho, que al menos haya la posibilidad de dudar en lo que dábamos por cierto, haya cambiado? La duda va a existir siempre. Siempre vamos a tener una masa de escepticismo, siempre va a haber un buen grupo de escépticos. Está bien, así tiene que ser. Existe una ley universal de polaridad. Para que existan de los unos, tienen que existir de los otros. Así es que esto usted lo encuentra en todo, en política, en religión, en lo que usted quiera. Siempre va a estar polarizado el tema. Para que exista gente que cree en la política de izquierda, tiene que haber la de derecha. Claro, y así, para la risa, la pena, para el blanco, el negro, o sea, todo tiene doble polaridad. Todo, absolutamente todo. Así es que este tema no escapa tampoco a eso, ¿no? Ahora, lo que sí, hagamos una salvedad. Existen dos tipos de escépticos. Los escépticos racionales, que yo les llamo, ¿no? Que son aquellos que, bueno, no creen, pero dicen, dejan en su mente la duda razonable de la posibilidad, tan solo la posibilidad de que esto sea una realidad. Es decir, no se cierran a la banda, ¿no? Pero existe el otro tipo de escépticos, tosudos, pero cerrados completamente, y esos son los que más sufren cuando están frente a una experiencia de estas, que la vida les puso en algún momento, y ven lo que ven, y tienen que contrastar una realidad que negaron siempre, en fracción de segundos. Entonces sufren una experiencia cuasi traumática. Y esto pasa con cualquier nivel cultural. Le puedo poner como ejemplo la astronauta Stephanie Sheen Piper, ¿no? De la misión STS-115 del Atlantis. Lo que le sucedió, bueno, ahí están en YouTube, revisen lo que le sucedió. Y aquí en Ecuador, cientos de experiencias, cientos. O sea, una que yo recuerde es el periodista Hugo Gavilanes, por ejemplo, que me decía, no, Jaime, yo soy escéptico, hiper, súper, recontra escéptico. Y cuando se encontraba en Riobamba haciendo un despacho en vivo, en una microonda, se le puso ahí un aparato encima y el camarógrafo lo grabó. Entonces desde ahí dijo, bueno, tengo que aceptar esta realidad, ¿no? Y de eso le puedo poner muchos otros casos. Así es que con los que no comulgo es con los escépticos de la línea dura, pero esos van a existir siempre. A esos les doy la receta por su bien, que dejen la duda razonable en su mente para que cuando la vida les ponga frente a un evento de estos, no sufran estas experiencias cuasi traumáticas, ¿no? Jaime Rodríguez, ¿en qué línea se ubicaba de las dos que usted nos ha dado antes de convertirse a la ufología, si vale el término? ¿Cuál de esas dos líneas correspondía a usted? Yo siempre pensé que no estábamos solos en el universo, ¿no? O sea, sí había esa pequeña duda. Sí. No. Ni tenía la menos duda siquiera. Lo que yo trataba de establecer un contraste era, por ejemplo, entre los comentarios de mi padre, que era un hombre de la línea dura, recontra dura, ¿no? Y que él no creía, pero en nada, absolutamente en nada, ¿no? Es más, él me decía a mí, mira, Jairecito, me decía, el cielo es aquí, no te imagines que el cielo, no. El cielo es aquí en este planeta, con plata, me decía él, con plata. Y por eso, pues, yo siguiendo esa escuela, llegué a hacer mucho dinero también, ¿no? Bueno, quienes saben más de mi época de Yupi, pues saben todo el dinero que yo hice. Pero la verdad que esa no es la felicidad que yo buscaba realmente, ¿no? Porque es un proceso. Entonces, claro, cada persona tiene una herencia cultural que la capta en su hogar, pues porque tenemos que heredar eso, ¿no? Dependiendo del lugar en el que hemos nacido, esa es vamos a decir, la herencia que tomamos para nosotros, ¿no? Entonces, he tenido una formación muy rígida frente a todas estas cosas que escapan a lo que nuestros ojos no las ven, pero que son una realidad. Y bueno, yo me he metido en casos tan a fondo,
Por ejemplo, el caso este de la diplomacia extraterrestre en Perú. 7 años. 7 años porque es un caso extraordinario. Bueno, en Europa ya van a hacer una película de este tema, ¿no? Veremos cómo les sale. Yo les he regalado mi libro y les he dicho, bueno, ahí está, básense en ese libro y listo, ¿no? ¿Cómo costea su trabajo? Así, pues vendiendo mis libros. Gracias por la promoción, por la cuñita. Encantado. Miren, mis libros no se venden en ninguna librería. En ninguna librería. ¿Por alguna razón en específico? Por varias razones. Por varias razones. Mis libros tienen una particularidad especial. El 99% de las personas que tienen mis libros han estado en mis conferencias. Porque solo ahí se venden mis libros. Y yo lo he hecho así a propósito, para que la gente sepa de lo que vamos a hablar, de qué estamos hablando, ¿no? No para que llene un espacio en la biblioteca nomás ya. Entonces, generalmente, los que tienen mis libros tienen una dedicatoria y tienen una foto conmigo. Espero a la conclusión de esta entrevista tener una foto. Claro que sí, el libro también lo va a tener, no se preocupe. Entonces, he tratado de hacerlo de esta manera porque no he querido estar arrastrado por el sistema, ¿no? Ni promocionando, ni esto y lo otro. Entonces, porque el fin que yo persigo no tiene nada que ver con lo económico. Yo sé hacer dinero y cuándo debo hacer dinero y cómo debo hacer dinero, pero yo no quiero atreverme a usar este tema para hacer dinero. Conversábamos ayer justamente con un gran periodista europeo, no sé si usted le conoce, Javier Sierra. Conversábamos ayer, él escribió un bestseller porque él fue la contraparte de Dan Brown, ¿no? Y conversábamos ayer y coincidíamos en esto, en que cómo es que estos seres vienen de tanta distancia, de tan lejos aquí, contactan a una persona y esa persona empieza a mercadear el mensaje a donde puede. Entonces se va por ahí, abran una conferencia, $20 la conferencia. Entonces eso está mal, porque eso es como decir: traemos un conocimiento superior que viene del universo, pero solo si tienes $20. Absurdo. No empata con mi lógica. Entonces, bueno, investigamos este caso porque este caso es top en el Ecuador. Un ser extraterrestre visitando la embajada de Ecuador en Lima, Perú, hablando con los diplomáticos 6 meses, departiendo 6 meses. No me quiero ir tan lejos y dejar suelta la pregunta inicial. Quiero tocar este tema. ¿En qué momento, cómo se dio ese giro en su vida donde dejó una carrera profesional, donde dejó quizás lo que muchos consideramos como estabilidad laboral, estabilidad económica, y decidió... Yo ya venía teniendo experiencias, yo ya venía viendo de frente estos objetos. Yo ya llegaba a mi literatura cada vez más fuerte, y hubo una época de mi vida que me dediqué a correr autos. Entonces fui a una carrera en Perú. Fuimos con mi amigo Andrés Chiriboga, Henry Taleb y alguien más, Jaime Macías de Guayaquil. Fuimos a Lima, ahí con este buen amigo Eduardo Chachi Divos, el hijo del alcalde de Lima en esa época. Estoy hablando por los 80 o eso, ¿no? Y fuimos a correr, y cuando ya habíamos terminado la carrera y todo eso, nos pegamos una noche de farra. Yo regresé a mi hotel, el hotel ahí Miraflores, ahí en Lima, y me desperté 30 minutos antes del vuelo de regreso a Ecuador. Llegué rapidísimo al aeropuerto y ya el vuelo estaba cerrado. La mujer del counter me dice: tienes una opción. En esa época era Ecuatoriana de Aviación. Claro que sí. Me dice: tienes una opción, tienes que pagar $100 over y te mandamos en primera clase. Estaba caliente, no, me regreso al hotel.
Me regresé al hotel, seguí durmiendo un poco, me desperté. Me pegué un duchazo, salí del hotel a dar una vuelta, porque iba en patas para el siguiente día, ya me habían colocado otro vuelo, y voy a una librería, justamente a una librería. Entro directamente a la estafeta de ciencia ficción, que es donde estaban los zombies, ahí los ponían siempre. Siempre le gustaba esa línea. Sí. Entonces fui y agarro la historia de una persona a quien luego conocí y tuve la oportunidad de compartir mucha información con esta persona, que en una parte de su libro hablaba de una conversación con los extraterrestres a los cuales incluso los mandaba al diablo, pero en un lenguaje vulgar. Este era un ingeniero eléctrico, se llamaba Vlado Kapetanovic. Vivía en Perú y él trabajó en la planta esta eléctrica de Graña y Montero, que se llama Huaylas, el cañón de Huaylas, ¿no? La presa del cañón de Huaylas, una presa gigantesca que hasta ahora trabaja. Y entonces, pues ahí se le apareció esta nave, bueno, una historia. Yo leía cómo les mandaba el diablo y exhalo una sonrisa burlona. Cuando estoy exhalando esa sonrisa, alguien que estaba detrás de mí me pone el dedo sobre el libro y me dice: ¿tú crees que eso es falso? Se me hubiera vuelto y le digo: bueno, a mí me gustaría vivir una experiencia de estas. Digo, o sea, a mí me gustan las experiencias fuertes. Ya, me dice. Casi como tomarse un trago sin nada. Claro. Ya, pues si se ven el viernes, te esperamos en la Plaza de San Francisco, me acuerdo clarito, ¿no? Ahí en la esquina donde queda el Museo de la Inquisición, acá queda el Templo de los Agustinos. Te esperamos ahí, ¿ya? Voy, me quedé hasta el viernes. Me quedé el viernes fuimos al desierto y vi una gran nave. Entonces, ahí se me cambió el chip. ¿Cómo son las naves? Como los ponen en los dibujos animados. Una lenteja, como la que yo había visto una vez. Usted no me ha preguntado, no me he contado de esto, pero aquí en Cuenca en el Cajas fue donde vi mi primer ovni a los 9 años, ¿no? O sea, no era la primera vez. Ojo, yo he visto unas 40 veces en mi vida. De manera directa. Y es más, siempre he estado acompañado de gente. La primera vez que vimos aquí yo tenía 9 años y estábamos con los Patiño Ledesma, el cura Genaro Patiño que daba la misa en Telerama, no sé si se acuerdan, el Claudio Patiño, el Homero Patiño y el Patricio Patiño. Los 4 hermanos Patiño, un guambra de apellido Morales y otro que se me va el nombre, ya, que era ingeniero y que después lo encontré Hidalgo, creo que era. Éramos los 6 y yo. Cuando vimos el ovni en Apatoquina, cuando no había el carretero ese, cuando teníamos que esperar el camión lechero ese ahí en el puente del Vado, y ese iba con las cantarillas de leche, iban hasta Sayausí, a traer la leche, hasta Sayausí nos iban llevando, y de ahí sí a tirar patas del Cajas, ¿no? Esa fue la primera vez que yo vi un ovni aquí, en 9 años. Y claro, ahí tiene un ejemplo, y yo le pregunté al Genaro, no estoy claro si fue el Genaro o el Claudio, pero bueno, a uno de ellos, porque me acuerdo estaban parados en una roca y viendo una lenteja metálica a las 12 del día. El cielo completamente despejado, ni para decir que estábamos viendo una lenteja metálica balanceándose sobre la laguna, y tal es así que en el agua se veía, pero muy lentamente, como hacía unos halitos, ¿no? Como unos reflejos. Como si se soplara pero muy lentamente y sin el menor ruido. Y ahí es que yo le pregunto al Genaro Patiño y le digo: oye, ¿qué es eso? Entonces me dice: mira, estas son unas herramientas que traen los japoneses de las minas de Chaucha para buscar oro. Eso ya, esa era la respuesta, ¿no? Y bueno, ahí hubo otra historia que se nos dio a las 5 de la tarde, en el mismo día. La historia es larga, pero le voy a comprimir. Entonces estábamos en el refugio, porque antes, cuando llegábamos al Cajas,
a las lagunas, Don Guevarita, que sigue siendo reconocido. Pero el padre del que está ahí ahora vendiendo las truchas, ¿no? Estaba sentado ahí con un poncho y él nos daba un draquecito a todos los que llegábamos ahí, y nos daba las llaves del refugio, porque ahí al lado había un refugio en la Patroquina. Entonces el refugio era una chocita, ¿no es cierto? Como y nosotros íbamos ahí, hacíamos una fogata, todavía a las 5 de la tarde ya empezaba a oscurecer. Hacíamos la fogata y hacíamos un poco de arroz, le tirábamos una lata de atún y ya esa era la merienda, ¿no? Entonces estábamos jugando, me acuerdo, al culo sucio, con las castas, el pig de negro, el sal del pig de negro. Claro, claro. Entonces usted le sabía el pig de negro, usted tenía que dejar una prenda, ya, una correa, un llavero, una camisa, algo de. Y después cuando terminaba el juego, ya vamos a recoger las prendas. Entonces usted para sacar la prenda tenía que hacer alguna gracia. Tenía que contar un cacho, recitar, en esa época recitábamos, ¿no? Cantar alguna cancha, alguna gracia tenía que hacer para retirar la penitencia. Entonces a mí me dicen, ya vos, Jaime, para darte la correa, que era lo que había dejado en prenda, dice, anda, trae agua de la laguna para hacer el arroz. Entonces ahí salgo y veo al frente, pero estacionado sobre la tierra. Sobre la tierra, esta misma cosa, pero ya encendida como un foco de neón. ¿Ya? Y suelto el balde y corro a y le digo, oigan, los japoneses, vengan a ver los japoneses, ¿ya? Porque con el rabo del ojo creo recordar haber visto como dos siluetitas entrando ahí, pero así ya de último, creo haber visto. Entonces salen todos, pero cuando ya salen, porque se tomaron su tiempo, no salieron corriendo, salieron con toda la prosa. Cuando salimos, esa cosa ya estaba elevada, ¿ya? Y lo que vimos es que de ahí hizo una Z. Eso fue. ¿Por qué? ¿Por qué hacen ese tipo de maniobras? Pregúntenle a los tripulantes. Yo me puedo inventar cualquier cosa, no me gusta inventarme, ¿ok? Yo lo que creo es que es un claro ejemplo de que la tecnología de ellos rompe nuestra física conocida, pero cuando les da la gana. O sea, no es aeronáutica convencional de la que nosotros conocemos. Le estoy hablando en el año 64, por ahí, 63, 64. En esa época, los ovnis aterrizaban aquí. En Chauyamama le aterrizaron en la hacienda del señor el surtido aquí en Cuenca. ¿Cómo se llama? El almacén, el surtido, que antes era un supermercado grandote. Claro. Nosotros íbamos a comprar hasta máquina de helados, mantecados tenían adentro a Ortiz, señor Ortiz. El nombre ya mismo, Aurelio Ortiz creo que es, ¿no? No estoy claro, pero el señor Ortiz, que ahora sus hijos ahí venden cosas para música. Efectivamente. Y eso, bueno, vaya y háblenles y pregúntenles a los hijos. Cuando les lleven la factura por el comerciante que estamos haciendo, con gusto les consumo. Verá, él con sus hijos vieron en la parte de atrás cómo la nave descendió, porque se iluminó todo y pues era como a las 11 de la noche. De esa nave bajaron dos seres, recogieron alguna muestra de la chakra, como la tierra puede ser, y se llevaron y se fueron. Toda esa experiencia vieron los hermanos Ortiz. Yo, dentro de las personas honestas de las que yo doy fe en este país, que son muy pocas, este señor Ortiz era uno de ellos. Incluso él tuvo la deferencia, y eso se lo agradezco, lo debo tener en algún archivo, de acompañarme a un programa en la televisora, en Telerama. Hicimos un documental de 1 hora con él y con el doctor que vive ahí en la Bajada del Centenario, vivía en la Bajada del Centenario,
y había fotografía de un ovni en el Cajas, clarito, que lo publicó Vistazo. Ya hicimos un programa, me acuerdo, en el año 90, algo así, en Telerama, y ellos estuvieron en el set y dieron testimonio de todo esto. Hemos puesto ya algunas ideas sobre la mesa y para no perder las que hemos tocado, vamos a regresar en el escenario de Perú a la embajada ecuatoriana, donde supuestamente habría existido no una, no dos, usted dice 5 visitas por parte de un ser de otro planeta a el embajador ecuatoriano. O tal vez más, porque fueron 6 meses. 6 meses de visitas. Mire, este es un caso oficial. O sea, este es un caso que usted va al Ministerio de la Defensa y ahí lo tienen. Tienen hasta la fotografía de este ser. Tienen la fotografía de la nave. Tienen el reporte de los diplomáticos de Alfredo Luna Tovar, de Jorge Dávila González, de Alberto Ávila Machuca. Tienen los informes. Recuerdo yo, cuando se me permitió hacer un trabajo en el Ministerio de la Defensa sobre este tema, nuestra buena amiga Guadalupe Larriba, que en paz descanse, había autorizado para que se me permita ver nada más los documentos, revisar. La palabra era revisar esta documentación. Estaba clasificada. Secreto. No me permitieron. Luego, Lorena Escudero también me hizo una carta de autorización. No me atendieron. Me acuerdo, el coronel Vasco me dijo: no, esa carta a mí no me sirve, tráigame una carta del general Peña y yo le atiendo. Quiere decir que los militares se mandan por sí solos, ¿no? Voy a hacer aquí otro paréntesis. Hay el mito de los hombres de negro. Si este caso de la embajada ecuatoriana es un caso oficial, ¿estuvieron ellos de por medio? No, los hombres de negro trabajan de otra manera. Si quiere le cuento una historia de los hombres de negro aquí en Ecuador, con nombre y apellido, que ha sucedido, para que vea cómo trabajan, pero déjeme terminarle con lo más extraterrestre, porque es espectacular este caso. Mire, este caso es único en el mundo. A los países que yo he ido a hacer mis exposiciones, a dar mis conferencias, la gente se ha quedado sorprendida. De hecho, ahora creo que van a hacer una película en España. Mire, este ser llega por el consulado, porque en la misma casa en Lima, aquí está el consulado y del otro lado está la embajada. Entonces llega por el consulado y le atiende Jorge Dávila González. Todos son diplomáticos de carrera, no son improvisados. Sale un ser de 2 metros de estatura, rubio, ojos verdes profundos. Me decía Alberto Ávila que era un talismán, ese hombre es una presencia impecable, ¿no? Pues le dice: ¿con quién desea hablar? Se dice: deseo hablar con el señor embajador. Toda la fisonomía de este ser, un nórdico. Pero totalmente humano. Humano, totalmente. Un nórdico. O sea, usted lo ve en la calle y pasa por turista. ¿De parte de quién le anuncio? Anúnciale de parte del comandante Banju. La foto la tienen ahí en el Ministerio de la Defensa. Y el identikit y todo que yo usé para ponerle en mi libro y todo eso. Entonces, pero usted es comandante del ejército, de la fuerza aérea, de la armada. No, dice, venga un momentito. Vea, dice, soy comandante de esa nave, señalando al cielo. Ya antes sacaste presentación, ya pase nomás. Mire, esto contar es fácil, es sencillo, ¿no? Pónganse ustedes en la realidad de esto. Por un momento imaginen que es verdad. Al menos tómenlo así. Y pónganse en el caso a ver. Me imagino que habrá respondido la persona que lo recibió de manera... se quedó estupefacto. Efectivamente, habrá caído el color de su piel...
prácticamente casi a desfallecer. Oiga, si les invitó pues a subir a la nave, les dijo, miren, esto es una realidad, ahí está la nave, si gustan, vamos a ver una vueltita. Ahí se les chorrió los pantalones a los tres. Es que una cosa a veces, no, yo digo, porque hay personas que a veces dicen, a ver, ¿dónde están los ovnis? Ah, sí, quiero decir los ovnis, ¿no? Pero ya cuando están frente a la realidad mismo, las emociones como que les traicionan, ¿no? Claro que sí. No es tan fácil. Yo le digo, porque yo he estado frente a esta nave a 25 metros, ¿no? Y yo sé lo que es eso. Mire, les dio tal cantidad de información que entiendo hay como 300 páginas en el Ministerio de Defensa. Un dossier completo. Habla del futuro. Pero no sirve de nada. ¿Por qué? De nada. De nada. Mire, analice usted la historia de todos los grandes contactos que han venido aquí a darnos fórmulas para nosotros evolucionemos conscientemente. No sirve de nada. A ver, ejemplos físicos reales, con declaraciones y que sucedió. Mire, dice, pero algo simpático con este caso es que conectó con lo de Vlado Kapetanovic, por eso es que me uní, porque a Vlado Kapetanovic, estos seres extraterrestres, le dijeron con 3 años de anticipación lo que iba a suceder en Yungay, con 3 años de anticipación. A estos de la Embajada de Ecuador le dijeron con 1 año de anticipación nomás. Pero el mismo evento, ¿no? Entonces, con la tecnología que tiene este ser, les crea una pizarra de tiempo ahí y les hace ver una película en donde se ve un tremendo nevado, que es el nevado llamado el Huascarán, que está en Ancus, aquí en Angerson, en la Cordillera Blanca, en Perú. Se desprende, hay un pequeño temblor generado en Chimbote y se desprende un gran témpano de nieve y empieza a bajar una luz y tapa una pequeña población que se llama Ranrailca y termina tapando otra población que se llama Yungay. Y eso se queda por decir, ¿y eso? Esto va a suceder. ¿Cuándo? Les dice el día, la hora exacto. Y les dice eso no con el fin de demostrarles nada, con el fin de que evacúen para que no estén ahí cuando esto suceda. Entonces, Kapetanovic va donde el juez de paz, que es como el comisario en Yungay, y le dice, vea señor, esto va a suceder. Tal día, tal hora, ¿no? Tipean, toman el testimonio en una denuncia. Claro que sí. Y estoy pidiendo que por favor quede sentado, que esto se ha declarado para que evacúen. Al final de hacer la redacción, ya firmado el documento, le dice Osorio, era el juez, le dice, ¿y quién te da a usted esa información? Dice, un ser extraterrestre. ¿Qué extraterrestre? No. O sea, si él hubiera sabido, y él le dice, si yo hubiera sabido que eran extraterrestres, ni pasaba el tiempo tomando la declaración. Pero ya quedó el documento. Ya está la denuncia hecha. Juan Fernando, llegó el día, la hora exacta, nadie hizo caso y murieron 45,000 personas. Y eso es conocido como el Huaico de Yungay, que se pudo haber evitado. Mire, aquí vino un gran extraterrestre hace 2018 años a hablarnos cosas buenas. Solo 2 cosas nos vino a hablar. Y ya vio cómo le fue, ¿no? Nos estamos refiriendo a Jesucristo. Total. Sí vio cómo le fue. Bueno, ahora están diciendo que ya regresa. Ojalá tome sus provisiones porque ahora le matan más rápido. Tengan cuidado con eso. Esto es así. Jesús es Dios.
No, es hijo de Dios, igual que yo y que usted. Todos somos hijos de Dios. Pero dice la palabra que, refiriéndome a la Biblia, sí, que Jesús es el verbo y el verbo fue hecho carne, es decir, se da a entender de que es de alguna manera la transposición del mismo Dios en carne. Está bien, acepto ese y todos los criterios que tengan referente a este gran personaje. Solo pregunto con toda la información, es que probablemente nos están escuchando con mucha atención. Pero no estoy hablando de religión. No soy religioso, sino sería teólogo. Soy ufólogo. O sea, a eso aclaro. Estoy hablando de historia. ¿Pero usted cree en el mismo Dios? De la mayoría, me refiero porque existe en la cultura y en el mundo muchísimos dioses. Efectivamente. El dios de los egipcios, el dios de los chinos, el dios de los hindús, el dios de los nórdicos, el dios de los vikingos, 1732 razas. Si quiere, déjeme termino con esto y entramos en este claro que sí, es muy profundo. Permítame siempre. Esto es casi como un vals, vamos guiándonos y vamos descubriendo el camino correcto para llegar a fondo con la verdad. Bien. Entonces, la información que les da este ser a los diplomáticos está en un dossier en el Ministerio de la Defensa. Yo logré, bueno, con la ayuda de Lenín Moreno en ese entonces, ¿no?, con quien establecimos una amistad algún tiempo, y con el expresidente Rafael Correa, que en una reunión en el COSENA autorizó que se desclasifique esta información. Pero nadie le hizo caso. Los militares se manejan por cuenta propia. Y el que me diga otra cosa, bueno, esto es lo que yo viví. No, ya de los militares ya podríamos hablar mucho, pero yo prefiero ya. Eso es para mí un diálogo mudo, porque no voy a llegar a nada. Ahí está metida la central de la ignorancia americana, ahí están metidos morros de gente. Eso es un... Cuando dice central de ignorancia americana, está refiriendo a la CIA. Total, sí, es que no he visto nada inteligente. ¿Usted ha visto algo inteligente en este planeta que esa gente haya hecho? No. Se meten en los países para matar, asesinar, coartar y tanta idiotez. O sea, no he visto nada inteligente. Inteligente es algo que vaya en pro del ser humano, ¿no? Que diga, Pero bueno, la historia es larga en ese tema. Entonces, yo considero que cada persona tiene un proceso para entender este tema. Este tema no es cuestión de creer. Esto es cuestión de entender. ¿Cuánto tiempo le tome a las personas? No importa, yo respeto ese espacio, ¿no? Así como respeto nuevamente a los religiosos y todo eso. Yo no soy religioso, yo soy apóstata, pero creo en Dios firmemente, pero en el Dios universal, ¿no?, al cual no le podemos ni señalar ni poner una historia en un libro ni nada. Voy a tratar de comprimir rapidísimo la información frente a este tema para que esté más clara mi idea. Claro que sí. Mire, yo le digo, Juan Fernando, vamos aquí al mercado 10 de agosto un rato. Y vamos donde la señora que está vendiendo uvas. Y nos acercamos. No hablemos de Dios, vamos a hablar de una infinita parte de su obra, que es el sol. El sol, ¿ya? Y nos acercamos donde esa señora y digo, oiga, señora Juanita, ¿qué es el sol para usted? Explíqueme qué es el sol para usted. Chuta, verá, el sol, cuando asome el sol por aquí, yo salgo a abrigarme, me da temperatura y me pongo ahí a machar un poquito, algo de eso me va a decir. Pero ¿qué más es el sol para usted? Bueno, sale a las 6 de la mañana, se oculta a las 6 de la tarde. Eso es todo el sol para ella. Entonces, esa es la imagen que ella tiene del sol. Voy a repetir una palabra que es muy importante para entender lo que quiero decir. Imagen del sol. Pregúnteme usted a mí sobre el sol.
Yo he dado conferencias enteras solo sobre el Sol. Entonces yo le puedo explicar a usted el problema de las manchas solares, el problema de los desplazamientos de masa coronal, le puedo explicar del problema de la magnetosfera que tiene este planeta, el asunto con las auroras boreales, o sea, le puedo hablar mucho del Sol. ¿En dónde está la diferencia entre la señora Juanita y este servidor? Es en la imagen. Yo tengo una imagen superior del Sol, porque yo conozco de su estructura. Bueno, al menos creo conocer. Pero tengo una idea mucho más grande del Sol, de la que tiene la señora Juanita. ¿Comprende? Entonces es la imagen que tengo en mi mente del Sol. Así mismo sucede con Dios. La ufología lo que hace es agranda la imagen de Dios. Lo mira más como ciencia. Usted, cuando le ponga, o si a lo mejor ya ha tenido la oportunidad de ponerle el ojo a un telescopio electrónico y ver lo gigantesco que es el cosmos, se queda abrumado. Abrumado. Y ahí usted tiene que hacer un voto de humildad y reconocer humildemente que anatómicamente no estamos diseñados para entender la grandeza del trabajo de Dios. No estamos diseñados. Vaya a su casa y enséñele a su perro lo que es la degradación fiscal, a ver si lo entiende. Bueno, primero tendría que comprar un perro, cosa que no tengo. Y luego le pudiera sentarse. El tema, Juan Fernando, aquí es cuestión de imagen. Que usted va creando una imagen de acuerdo a las experiencias, lo que vive, lo que conoce y lo que entiende. Entonces la imagen que yo tengo de Dios es muchísimo más grande de todo lo que hablan las religiones. Antes de irme a otros temas, quiero cerrar la idea y el capítulo que seguramente nuestros amigos se hicieron con la historia de las visitas a la embajada ecuatoriana. Banjul, el comandante Banjul. Él acudió por algo más o menos 6 meses a diferentes citas. ¿Cuál fue el mensaje final, a más de la advertencia de este desastre natural? Eso me gusta mucho, pero el problema es que estos seres como Banjul, Cristo y 200 más que hay en la historia, tienen o se desplazan en un nivel de conciencia muy superior al nuestro. Nosotros vivimos en un nivel muy primario. Oiga, por un partido de fútbol la gente se mata, literalmente se mata. Ese sigue siendo un problema. Yo sé que han matado gente en el estadio de Barcelona porque eran emelexistas y en el estadio de Emelec porque eran barcelonistas. Averigüe la historia. Hay más de un muerto, pero matados. Entonces, claro, el nivel de conciencia en el que nosotros nos desplazamos es muy primario. Muy primario. Y estos seres pues ya tienen otro. O sea, entonces, ellos hacen con nosotros lo que haría usted con un hermano menor. Adoctrina. Pero bien menor. Sugerirle. Pero sugerir con respeto. No como dice Hollywood, que van a venir aquí a hacerse dueños de la tierra. Pero tengo muchísima información en la cabeza. Usted dice que ellos vienen a sugerir, pero al mismo tiempo he podido escuchar de otras personas, otros investigadores, que no solo hay gente buena allá afuera, también hay gente mala. Hablamos de la ley de polaridad, ¿no es cierto? Ya hablamos de eso. Claro. Para que hayan de los unos, tienen que haber de los otros. Entonces sí debemos preocuparnos que eventualmente... Preocupémonos para empezar de los terrestres. Es decir, de nosotros mismos. El problema somos los terrestres. Mire, no creo que, o sea, entiendo que por ley de polaridad existen de nosotros, pero yo creo que su capacidad de influenciar en nosotros no es tan grande. Le pongo un ejemplo rápidamente. Aquí en Cuenca nosotros trajimos alguna vez al teniente Robert Salas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Él estuvo a cargo de 20 misiles atómicos en Estados Unidos, en la base de Marshall.
y viene una nave extraterrestre y desarma las 20 cabezas atómicas en 10 segundos. ¿Cómo se puede hacer eso? Físicamente eso es imposible. Estoy comprimiendo la historia, esto tiene muchísimo, pueden verlo ahí en el YouTube. Yo lo he entrevistado. ¿Usted tiene un canal en YouTube? Sí, se llama Jaime Rodríguez UFO. Perfecto. Miren, entonces, si tienen esta conducta, es como previniendo, diciendo, hey muchachos, no jueguen con fósforos, ¿no? O sea, esto puede dañar el entorno y todo eso, porque sepa usted que para reventarse este planeta como canguila apenas necesitamos 63 kilos de plutonio 239. Ya desde que se terminó la Segunda Guerra hemos traficado con 2 toneladas de este elemento, así es que ya estamos listos para reventarnos. ¿Tiene miedo que un presidente como Donald Trump, que maneja en un país con tanta arma nuclear y que gobierna a través de Twitter, nos elimine de la faz de la Tierra? Mire, a mi edad y como entiendo la vida ahora, no tengo miedo. O sea, sé que gente bruta hay en todas partes, y este señor del norte es pero un claro ejemplo de la estupidez humana, ¿no? O sea, en eso estoy clarísimo. Es más, donde va a Estados Unidos es solamente a vender armas y hacer la guerra, nada más. Y eso él lo ve como, pero ¿qué? Si fui a Arabia Saudita y vendí 15.000 millones de dólares en armas, de eso se gasta. 15.000 millones de dólares. Eso para él es ¿no? Y a Israel le estamos vendiendo no sé cuántos de esas. O sea, donde va Rusia tratando de hacer la paz en Siria, oye, aguanta ya, paremos el terrorismo, o sea, siempre va a haber el polo y el contrapolo, y lógicamente... ¿Rusia son los buenos chicos? No sé porque yo creo que este tema de el bien y el mal lo sabremos solo cuando terminen nuestros días aquí, ¿no? Nosotros tenemos una lógica errada de lo que es bueno y lo que es malo. Le pongo un ejemplo rápidamente para que vean lo que quiero decir. Hoy voy aquí al Parque Calderón, me siento a tomar un helado, saco un revólver y al primero que pasa, lo mato. ¿Ya? Mañana el Nicanor Machán me va a sacar en el Mercurio primera plana. Ufólogo se volvió loco, mató a un indefenso ciudadano. ¿Verdad? ¿Está bien? Muy probable. Eso es. ¿Y qué me espera? 25 años de cárcel y se me acabó la vida. Eso es lo que me espera. Supongamos que el presidente Lenín Moreno va a darse una vueltita por ahí por la frontera donde se repartieron las tierras, mal o bien, se hizo un acuerdo, pero no le gustó un pedazo ahí. Entonces viene este señor del Perú también, no se ponen de acuerdo y otra vez vamos a la guerra con Perú. Entonces pasa por aquí el Paco Moncayo y me dice, Jaime, vamos, vos también. Y me trae una tremenda arma, una ametralladora de última generación, lógicamente bendecida por los curas, ¿no? Porque los curas se encargan de bendecir el armamento en el famoso Te Deum. Entonces voy a la frontera y me hago loco. A la final termina firmando un armisticio, un acuerdo de paz, se acabó la guerra, ya, chao. Pasan 6 meses y me van a llamar ahí al Congreso, al Palacio Legislativo, a la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional, y me va a decir, a ver, señor Rodríguez, venga acá. Usted en un día mató 400 peruanos. Me condecoran. Soy un héroe. Maté 400 allá, soy un héroe. Maté uno en el Parque Calderón, se me acabó la vida. Y el mandamiento de los religiosos dice no matar. No dice no matar peruanos, no matar chilenos, no matar. Le pongo un ejemplo rápidamente para que vea cómo es nuestra lógica. Nosotros hacemos bien lo que creemos y nos han hecho creer que es bien. Si usamos la lógica, apliquemos la lógica en nuestros actos, y para eso tenemos que ser personas conscientes. Tengo una nueva muletilla que pongo en mis libros ahora que dice:
mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Eso significa lo que quiero decir. Usted ha usado nuevamente una referencia bíblica y yo le consultaré usando nuevamente otra. Ya. Usted habla de, por un lado, lo malo que se ve que usted tome un arma y mate a un ciudadano cualquiera, sí, y lo bien que se puede ver matar dentro de una guerra no a uno sino a cientos de personas. Usando la lógica común. La Biblia nos enseña a quienes en algún momento estudiamos o tuvimos adoctrinamiento religioso, de que Dios no solamente es un Dios de paz, amor, también es un Dios de guerra. Mandó muchas veces... Si vemos la conducta del pueblo de Israel, estoy clarísimo. Yo escribí un libro, pues, un libro se llama Israel, otra creación de los extraterrestres, ¿no? Desde que tengo uso de razón, no sé si a usted le pasa o si usted le ha puesto atención, no ha habido un solo día que los judíos no dejen de matar a un palestino. Efectivamente. Y ese es el pueblo elegido. ¿Elegido para qué? Para matar. Si retrocedemos nuevamente a referencias bíblicas, Israel nace del enfrentamiento de el mismo Dios con un ser humano y le bautiza con el nombre. Claro, así es. Está Josué, está en el monte Peniel, ¿no es cierto? Está en el monte Peniel, Jacob, no Josué, Jacob. Está en el monte Peniel y viene este supuesto Dios. Y entonces él se da la vuelta y lo ve iluminado y todo eso, que viene y le dice, ¿quién eres tú? Entonces dice, yo soy tu Dios. Dice, bendíceme. No te voy a bendecir. Entonces dame tu nombre. Tampoco te voy a dar mi nombre. Pues dice Jacob, este es un impostor, saca la espada. Y al renglón seguido dice, y lucharon hasta que rayó el alba. O sea, hasta que amaneció. ¿Ya? Y cuando está amaneciendo, Jacob le gana un espadazo en el muslo a este Dios. Y al renglón seguido dice, y Dios le dijo a Jacob, para, porque has vencido a tu Dios mismo, de hoy en adelante ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel y 12 serán tus tribus. Pregunta, ¿cree usted que un Dios creador de todo el universo vaya a darse de espadazos en el monte Peniel con Jacob? Por favor, o sea, eso no funciona así. Estos eran ingenieros genéticos, no eran dioses, eran ingenieros genéticos que venían a cumplir un plan, a sembrar la vida. El problema que nosotros tenemos es de ubicación geográfica. Nosotros estamos aquí, en esta parte de América Latina, y fuimos invadidos hace más de 500 años por los españoles. Estos guambras, cuando vinieron aquí a matar, a robar, a violar, a hacer toda la desgracia que hicieron, entonces ahí nos trajeron esta historia del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, si usted le da la Torah, el Pentateuco hebreo, que es el libro originario de ellos, le da a un teólogo del centro y le dice, ubíqueme esta historia en tiempo y en espacio. No le da más de 7,000 años. No puede tener más de 7,000 años. Yo he conversado largamente sobre este tema con varios teólogos. 7,000 años, perfecto. ¿Y qué hacemos con todas las otras 1,731 razas que existen en este planeta y que también fueron sembradas aquí y mucho antes que los judíos? Los chinos tienen 80,000 años, los hindúes tienen 150,000 años, los mayas nomás tienen 13,000 años. Aquí los incas, ¿cuántos años? Es el problema, que no hemos revisado la historia. Nuevamente, y perdón que use referencias bíblicas, mi único interés es que nuestros amigos, quienes nos escuchan, quienes nos pueden visualizar a través de las redes sociales, tengan la oportunidad de cuestionarse y buscar llegar a fondo de la verdad. Quien tiene la verdad, usted sacará la conclusión al final de este programa y quizás no lo podamos hacer ni siquiera en este especial. Pero ya que usted habla de la verdad, quiero también yo hacer una aclaración. Yo no soy dueño de la verdad. No, nadie creo. Mi verdad no es absoluta. Es mi verdad. Nada más. A lo mejor si tengo el gusto de tener una nueva entrevista con usted dentro de un par de años,
a lo mejor ya pienso diferente. ¿Por qué? Porque mi mente también está evolucionando, no está estancada ahí. Yo también pasé por el proceso que han pasado varios religiosos, ¿no? O sea, yo también fui a misa, comulgué, hice la primera comunión, claro, yo seguí ese proceso también, pues. Y luego fui a un grupo religioso, observé, fui a otro, observé, o sea, yo he seguido todo ese proceso, ¿no? Que a algunas personas les seduce la idea de pertenecer a un grupo, está perfecto. Está perfecto. Si ahí yo no tengo absolutamente ningún reparo, respeto como el que más. Lo único que estoy analizando es la historia. Claro, y por eso yo me contextualizaba, porque iba a decirles y le iba a poner esta duda. La misma Biblia explica de que un día en el tiempo de Dios pueden ser 1000 años en el tiempo del hombre. Es decir, que es perfectamente coexistible, si vale el término, la evolución y los 7 días de la creación. Claro, mire, hace mucho tiempo atrás, no sé si ahora, aquí en Cuenca existía una costumbre, que cuando usted llegaba a la casa de una persona, con lo primero que se encontraba de frente era un pequeño pedestal y la Biblia abierta. Para las familias católicas tradicionales es una realidad. Mi abuela tenía así, pues, todos los altares de San Blas los construyó mi abuela. ¿Ya? Cuando el cura Sarmiento estaba ahí y a ese cura yo le hacía 10.000 preguntas y nunca me dio la respuesta al final, porque me decía, ay, hijo mío, los designios de Dios son un misterio. Me decía, ya no pasaba el cura Sarmiento. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos en este proceso, ¿no es cierto? En este proceso de entender, no de creer, ¿no es cierto? Entonces, revisamos la historia y nos vamos encontrando con sorpresas como la que yo me encontré en las primeras páginas cuando nos cuentan la historia de Adán y Eva. Entonces, claro, ojo que hay 7 tipos de Biblia, hay que ver de qué tipo de Biblia estamos hablando. Bueno, entonces, la que hemos utilizado el día de hoy creo que generalmente es Torres Amados, Reina Valera. Sí, exactamente. Mire, se supone que Caín le mata a Abel, ¿eh? Entonces le ponen un sello en la frente y lo expulsan del paraíso, ¿no es cierto? Y al renglón seguido, léalo por favor, al renglón seguido dice, y Caín fue a tierra de Nod y procreó. ¿Quién era Nod? No es que eran los únicos. ¿Ya? Y más arribita en el 6 de Génesis dice claritamente, y los Elohim, Elohim es plural, Eloja es singular, o sea que andaban engañadas. Dice, los Elohim vieron que las mujeres de este planeta eran bonitas y descendieron y tomaron para sí a estas mujeres, y de esa unión nacieron grandes hombres como Jayanes, Nefilines, etc. Génesis 6. Y más adelante otra historia, y eso está lleno de historias que lógicamente para mí, tiene una connotación netamente extraterrestre, pues, ¿no? Es fácilmente explicable. Hace 7.000 años no iban a decir el ovni, la nave extraterrestre, no, esos términos se acuñaron en 1947. Decían la nube de luz, el carro de fuego, la Shekinah, cualquier cosa. Bueno, también vale la pena decir que ovni no per se se trata de algo extraterrestre como lo concebimos, porque significa objeto volador no identificado. Así es. Igual que otros términos como extraterrestre, puede ser que alguien viva en la luna y por eso no es de esta tierra. Solo porque nuestros amigos oyentes, habrá quienes estén muy enterados y sepan de esto y tengan dudas de esto, y hay quienes quizás puedan no entender las referencias que... Si les quedan dudas, escríbanme, Facebook, ufólogo Jaime Rodríguez, con mucho gusto yo me quedo hasta cualquier hora de la madrugada respondiendo todos los correos. Yo sé que es difícil mantener contentos a 230,000 seguidores, pero igual hago un gran esfuerzo, ¿ya? Y trato de contestar todo. ¿Usted es casado? Sí, claro, tengo 5 hijos y todo eso. ¿Y no te dicen en algún momento ya párale?
como vulgarmente nos pueden decir en algún momento en casa. Mire, hay cosas que en este tema es tan extenso y tan profundo que cada semana o cada 15 días me motivo un poco más porque encuentro algo que me llama la atención y que lo encuentro yo también así como inverosímil y empiezo a raspar hasta ver qué encuentro ahí, ¿no? O sea, esto es como tratando de querer saber la verdad. Y ojo, lo que le voy a decir a lo mejor no le va a gustar, pero eso es mi conclusión hasta el momento. Moriré sin saber la verdad. Creo yo que esa es la búsqueda. Moriré sin saber la verdad. Culminada. Y de muchísimas cosas moriremos sin saber la verdad. ¿Cree que moriremos sin saber la verdad de lo que pasó en Ecuador hace 10 años? Permítame hacerlo. Sí, bueno, hay muchas cosas, pues usted mire, mi querido amigo, con la mano en el pecho le digo, usted sabe que el sistema mediático no necesariamente ha sido muy honesto con nosotros. Usted sabe eso. Hay buenos y malos periodistas, pero no todos estamos en el mismo saco. Pero apliquemos la ley de polaridad. Y solo quería distender un poquito. Hoy es domingo, seguramente usted puede estar desayunando. Y qué mejor reírse, es sano. Eso es bueno, eso es bueno. Con esa es la finalidad. Y estas todas las que estamos hablando, queridos amigos, no son leídas en un libro, no son historias vividas las que les estoy contando, ¿no es cierto? Que ese es lo que genera un trabajo de investigación, ¿no? Usted ha podido llegar a la conclusión que quizás dentro de gobiernos, mucho se ha dicho, pero no puedo decir que es verdad o mentira, gobiernos como Estados Unidos, el mismo gobierno de Rusia, hay gente que no pertenece al planeta Tierra como tal y que está influenciando a los grandes líderes. Y yo me temo que así es. Sí, yo creo que hay una especie de juego de ajedrez en este planeta. Mire, si usted sale este rato al Parque Calderón y le pregunta a las personas que pasan por ahí y le dice, oiga señor, perdón, ¿de qué raza es usted? Es una pregunta que siempre me ha resultado confusa para mí. Claro, porque aquí en Cuenca, le aseguro, y en cualquier parte del Ecuador, excepto en 2 o 3 lugares, usted le va a preguntar a la gente y le va a decir, ¿de qué raza eres? Somos mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla. ¿No? O sea, como razas como tal originarias hay muy pocas. Aún existen. Hay 2 en el Ecuador, ¿no? Los Tagaeri y los Guaorani. Que nadie más. Son además no contactados. Así es, ya. Son hijos de la selva. Y ahí hay una historia larguísima que ya se la podría contar y que yo... Tendremos que reservar para otro especial. Yo hice un documental con Iguía. Es un señor de la selva que lo agarraron los del ejército, estas brigadas que andan haciendo por ahí, esos ejercicios de supervivencia, y lo trajeron para sí, para que les enseñe tácticas de defensa en la selva y todo eso, ¿no? Y bueno, pues ellos lo único que pueden decir es que son hijos de la selva, pero cuando le empiezan a contar las aventuras con estos señores, los señores de la luz, eso es fabuloso, una historia fabulosa. Bien, entonces, volviendo a esto de las razas, ¿no es cierto? Hay 1732 razas en este planeta. Todas tienen su historia. Y todos tienen su libro. Lo que pasa es que como nosotros fuimos invadidos por los españoles, nos trajeron este libro. Pero si hubiéramos sido invadidos por los chinos, estos ratos estaríamos hablando del Buda o de cualquier otra cosa, o si hubiéramos sido invadidos por los musulmanes, o si usted hubiera nacido en Argelia, a juro sería musulmán. O sea, todo esto se trata de herencia cultural de acuerdo al punto geográfico en el que hemos nacido, nada más. Porque de acuerdo al punto geográfico en cualquier punto del planeta, ¿verdad?, hay una raza. ¿Por qué en ciertos puntos geográficos del planeta no cesa la guerra? Porque el ser humano está aquí con un objetivo principal, y ese es el que todos tenemos que descubrir. Y ese objetivo principal es evolucionar
conscientemente. No por conocimiento. En el cosmos el conocimiento no sirve para nada. En el cosmos lo que sirve es la conciencia. Pero eso es por méritos propios. Entonces, ¿con quién es la principal pelea que tiene el ser humano? Con el ego, que es un agregado de la mente. La mente es el cuco que tenemos nosotros. Mire, somos una trilogía, como una computadora. La computadora tiene el CPU es el cuerpo. Este estuche que usted está viendo, ¿ya? El disco duro es la mente. Y el software es la conciencia. Llámele alma, espíritu, para efectos es lo mismo. El tiempo se nos va agotando, pero hay preguntas que no debemos dejar de hacer en esta mañana. ¿Existe personas que no son humanas, y vale el término, caminando entre nosotros de manera ordinaria? Sí, y aquí en Cuenca existió una persona, un híbrido. ¿A qué nos referimos con híbrido? A mezcla de una mujer terrestre con un ser extraterrestre, pero un ser concebido en mutuo acuerdo. No, aquí no ha habido abducciones, ni forcejeos, ni nada. ¿No ha habido violaciones en este proceso de hibridación? No. Eso fue mutuamente, como el capítulo 6 de Génesis, igualito. ¿Ya? Incluso hubo un proceso de cortejo, que para estos es facilito, ¿no? Ya se imagina con la pinta que le he descrito y con facultades extrasensoriales muy avanzadas, ya se puede imaginar, están en ventaja de nosotros pobres para conquistar una chiquilla. Nos hacen un paseo. Entonces, a esta persona se le puso cuesta arriba la cosa, porque tuvo que entrar hasta en conflictos con el municipio, por una razón, porque esta persona defendía los árboles. Esta persona veía como cortaban un árbol y lloraba, literalmente lloraba. Y aquí en Cuenca iba a las escuelas y a los niños les enseñaba a sembrar arbolitos, a amarlos a la naturaleza. Un ser así, lógicamente, en este sistema no encaja. ¿Quién era? Pollo Loco. Él quería que lo presente como Pollo Loco y yo lo presenté como Pollo Loco, ¿no? No podemos saber el nombre. Le decían Peter. Ahora está en Quito, ¿no? Es decir, aún vive. Sí, aún vive, y yo lo invité alguna vez a una emisora colega suya, ¿no? Y bueno, él aceptó ir y nada. La primera vez que yo ya sabía de la existencia de él, pero la primera vez que ya nos hicimos así como cuates, yo daba una conferencia aquí en el salón de la ciudad. Ya. Y yo llego y llega él, ¿no? Y ve el piano, no sé si usted ha visto en el salón de piano, ciudad, siempre hay un piano de cola grande. Y le dice al señor que cuida ahí, le dice: señor, ¿puedes prestarme el piano que quiero tocar unas cancioncitas? No, dice eso. Se fue y en 5 minutos vino trayendo una banda completa. Trajo esa cosa que es grandota como guitarra, como piano, trajo el tipo de la flauta, trajo el hombre de la guitarra, y empezaron a tocar Let It Be, empezaron a tocar Imagine, y empezaron a tocar todas esas canciones que nos llevan a la resurrección. What a Wonderful World de Armstrong. Esas canciones, ¿quién hace eso? Y yo solo le observaba. Y era antes de mi conferencia, yo contentísimo, porque la gente ya era a las 6 de la tarde, la sala estaba ya llena, y la gente, ¡oh, ¡qué buen lobby! Buen lobby. Entonces, le pongo esto así como anécdota para que usted vea que si hay gente aquí entre nosotros, gente buena. Y la gente buena, el sistema lo achicharra rápidamente. El sistema lo come, yo diría lo carcome. Él es un ser híbrido, usted dice. Sí. Por ejemplo, usted puede vestir las facultades extrasensoriales. Él nunca tomaría un café como estos. ¿Por qué? Vegetariano al 200%. Pero esto, diremos, no tiene... Bueno, yo soy bien terrenal, yo me muero redondo. De hecho, yo fui 13 años vegetariano,
le cuento eso. Ya no es más. Ya no soy vegetariano. Entonces de aquí vamos a salir a la fritada. Entonces, claro, hay seres que a veces se presentan en nuestra vida, y han pasado muchos casos, incluso aquí en Cuenca, que se le presentan y le dan una sugerencia, le dan un consejo, pero a veces la gente está tan ensimismada dentro del sistema, está tan agobiada del sistema que no reflexiona. La cajilla de cigarrillos dice fumar mata. Y ponen unas fotos horrendas. Y la gente compra. Es más, le mete dentro de un estuche para no ver esas fotos. Ese es el problema. El problema es que en algún momento tendremos que saltar de la pecera y ver esto claramente, porque al final, que existan o no los extraterrestres, eso ya es otro asunto. Ellos tienen lo suyo, ellos tendrán también que seguir su proceso de evolución. Aquí el tema somos nosotros, los terrestres. Escribí un último libro, se llama Mi reino no es de este mundo, parafraseando lo que dijo este gran maestro, ¿no? Jesucristo, sí. Entonces, ahí pongo la esencia de lo que fue la visita de este ser extraterrestre a la embajada de Ecuador en Lima. Digo yo, y les decía a los militares de turno, porque usted sabe que los militares son de turno siempre, y le decía en esa época al ministro de la Defensa, le decía, si solo el Ecuador supiera de esta realidad, habría muchos cambios, sobre todo en la conducta de muchas personas. Le digo, ¿cuándo le van a decir la verdad a la gente? Entonces me decían, no están preparados. Esto es más pesado de lo que la gente puede resistir. Así me lo han dicho los militares. Entonces ahora mi pregunta para los militares es, cuando esto ya se haga masivo como ya se está haciendo, porque 17 países ya aceptan oficialmente este tema, ¿qué le van a decir a la gente? ¿Por qué nos mintieron? ¿Por qué no nos dijiste la verdad? ¿Por qué no nos han permitido? Oiga, si solamente exhibieran, ¿no? La foto del comandante Banjul, se dieran cuenta de que es un ser igual a nosotros. O sea, bueno, nórdico, como le describían. ¿Qué hay de esas fotografías que Hollywood ha hecho famosas de seres plomos, a veces verdes, grandes ojos? Eso es Hollywood. Eso es Hollywood, un brazo armado de la central de la inteligencia americana. No tiene nada que ver con nada que ver, nada. Hollywood es eso. Hollywood es un aparato de orientación, yo diría de mala orientación hacia las personas. O sea, es horroroso lo que hace Hollywood. Es un reflejo de la mente humana, diría yo. Mas no se basa en la realidad, ¿no? Que seres monstruosos viniendo a hacerse dueños de la tierra, ¿verdad? Esos somos nosotros que peleamos por un metro de tierra. Finalmente, hay un personaje para los cuencanos que creo yo no pasa desapercibido y que quedó en la historia de nuestra ciudad. El padre Crespi. Crespi, sí. Crespi. Sí. ¿Qué de cierto hay en todo lo que él hablaba, en todo lo que él llegó a coleccionar? Yo he conocido muy pocos curas buenos. Y Crespi es uno de ellos. Y yo puedo dar fe de eso porque Crespi fue el primero que trajo el teatro, el cine mudo aquí, pues a Cuenca. Bueno, hubieron dos, pero Crespi fue el primero y luego ahí los de San Alfonso también trajeron, pero ya con audio. Pero Crespi, los domingos, ¿no? A las 2 de la tarde empezaba el teatro, pero era teatro mudo. Entonces Crespi iba redactando la película. Entonces nos sentábamos, decía, y ahora van a ver cómo la mona Chita le salta a Tarzán y Tarzán no sé, ¿verdad? Pero padrecito, baja un campanazo, andaba con una campanilla en la mano, y era el campanazo, yo me armaría unos 6, 8, 10 campanazos, Mire, le voy a decir algo, regáleme los últimos minutos para contarle algo que los cuencanos tienen que saber, y los que son de mi leva saben que así fue. Mire, el Museo del Padre Crespi, yo conozco varios museos en América Latina, pero este era extraordinario, pero de una organización horrorosa. Parece mi cuarto es así, todo desordenado, mi oficina aquí amontonado de libros y todo. Pero le voy a defender, dice que la gente brillante no puede ser ordenada. Ya, escuche,
Le cuento esta historia rápidamente. Era una mesa, mucho más ancha, larga. Y ahí amontonada todas las cosas. Todo. Ahí no es que había una vitrinita que decía, esto descubierto en 1936. No, eso no existía. Un día viene una tía de Quito aquí a visitar a mi padre y todo eso. Bueno, una tía política, todo eso. Y viene con sus 2 hijas. Y un paseo obligado para los cuencanos era visitar el Museo del Padre Crespi, porque tenía cosas y cosas, ¿no? Entonces fueron la visita, el tour, todo eso. Ya cuando se regresaban a Quito, un día antes, estas muchachitas usaban algo que se llamaba el neceser, donde llevaban pinturitas y cosas, ¿no? Ahora también es como... Bueno, era como una maletita cuadrada. Y mi hermana Susana, se fija como una de estas primas contemporáneas metía una bola como de tenis en el neceser. Y mi hermana dice, ¿qué es eso? Dice, shh. Ayer fuimos a un museo de un curita, dice, y ahí me cogí esto, me estoy llevando. Mi hermana fue con el chisme donde mi papá cogió a esta muchacha de la oreja y le llevó donde el cura que devuelva la molestia. Y llega donde mi padre, a muchos más y todo eso, padrecito, mire, disculpe, vengo a devolverse esto, de esa. Ya deja por ahí nomás. Era una bola de oro de 24 quilates. Oro de 24 quilates. Ese era Crespi. Mire, yo tengo clarísima esta imagen cuando uno de estos domingos que yo llegaba ahí al teatro, encontrarle sentado al pie de un aro de básquet, sentado remendándose él mismo su sotana, con aguja y hilo, remendándose su sotana. Eso es lo que yo vi, lo que yo viví, ¿ya? Y Crespi siempre me hablaba cosas buenas y cosas del cielo y cosas del espíritu, o sea, cosas buenas, Crespi. ¿Ya? Entonces, las bellezas que tenía en ese museo y toda la historia de cómo llegaron esas bellezas al museo, yo las tengo. Porque luego tuve la oportunidad de entrevistar a gente, curas que robaron en la Segunda Guerra Mundial, obras de Van Gogh, de Rembrandt, qué sé yo, y que las dejaron ahí de depositario a Crespi. Y que luego pues hubo un tremendo robo, ese fue el robo del siglo. Los del Banco Central siempre van a defender y van a decir que yo estoy loco, no importa, yo estoy loco. Pero tengo testimonios verbales y el último que tengo es del coronel Wendell Stevens, ¿no? De la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que también, bueno, pues ya falleció, y que me contó con santo y seña, y si usted alguna vez la vida nos pone nuevamente, le voy a traer eso para que vean los cuencanos la historia del Museo del Padre Crespi. Es extraordinario cómo llegaron a ser. Claro, parte de las cosas que tenía Crespi eran las láminas que los indios coangos traían de la cueva de los Tallos a regalarle. ¿Por qué? Porque Crespi, antes de que vaya ahí a María Auxiliadora, él era botánico, ¿no? Y él allá a los indios coangos, con las hierbas de la selva, les enseñaba a hacer sus medicinas. Entonces ellos eran agradecidísimos con Crespi y lo venían a visitar y le venían trayendo estas láminas del interior de la cueva de los Tallos, que para ellos eran sagrados los Tallos, ¿no? Y esa es una de las historias que se la puedo contar y que yo alguna vez incluso le hice emborrachar. Mire, esta es la única forma de sacar la verdad. Le hicimos emborrachar a una persona que estuvo en el inventario del Banco Central cuando mandaban a repujar las láminas de cobre y las pasaban y se quedaban con las de oro. Y si está escuchando este señor, es de apellido Cisneros, él sabe a quién me refiero. Entonces, yo tengo, bueno, y de hecho tengo el video, el testimonio, ¿no? O sea, mire, han pasado cosas ahí. Yo tuve alguna vez la oportunidad cuando estuvo Wambra Abad, me acuerdo ahí en el Museo del Banco Central, por razones que ya ni me explico, me dejaron entrar hasta la bóveda abajo. Y tengo el video de eso. Yo estimo que solo con los cuadros que tenía Crespi, si son los mismos, lógicamente,
porque estamos hablando de algo millonario. Si son los mismos, yo le he dicho a los presidentes de turno, solo con eso pagamos la deuda externa en este país. Es que es algo famoso. ¿Usted sabe cuánto cuesta una obra de Van Gogh? No, miles de dólares. Eso lo trajeron acá. ¿Sabe cómo lo trajeron? En un submarino a Machala. Y ahí está toda la historia. Es espectacular. No me puedo ir sin preguntarle cómo nace y cómo logró que se perpetúe con su nombre una frase que todos recordaremos este día. Porque yo decía, no quiero forzar a que la gente me crea, porque eso de creer es como muy relativo también, y no, o sea, yo creo que la gente tiene que acercarse a la verdad, y la mejor forma de acercarse a la verdad es investigando. Entonces ahí le decía, bueno, no me creas, pero tampoco lo niegues, pues. O sea, el hecho de no creer algo no le da a usted la autoridad de negar una realidad. Hay muchas cosas que usted no ha visto, pero lógicamente existen. Tal vez no las estudió, por eso no entiende. Usted no es doctor, por eso a lo mejor no sabe lo que es la púrpura trombocitopénica. No sabe, pero es real, existe, ¿no? Que tiene que ver con la recepción de plaquetas de la sangre y qué sé yo, pero existe. Pero usted no la conoce porque no es doctor, no es su materia. O sea, así mismo sucede con esto. Por eso les digo, no lo crean, pero tampoco lo nieguen. Investiguenlo. Muchas gracias. Gracias a usted, mi querido. Yo creo que hemos tenido una charla importante. ¿Cree usted que en algún momento todo ese saber, todo ese conocimiento, las conclusiones de diferentes investigaciones que ha tenido puedan llegar y desembocar en que usted se convierta en un escéptico y no en un creyente de lo que ha venido promulgando por tantos años? No puedo decir no a nada y tampoco puedo decir sí a nada. La vida es la que se encarga de eso, ¿no es cierto? Yo siempre abro un espacio para la vida. La vida gravita, me dejo llevar por la vida. Entonces la vida es la que me va poniendo las condiciones al frente. Yo ni siquiera las busco. Yo no busqué esta entrevista, pero se la agradezco. Usted tuvo la gentileza de contactarme y de invitarme a este programa. Yo no lo busqué. Así funciona la vida. Las cosas en la vida funcionan así. Se abre paso. Exactamente. No, respeto y veo con mucho respeto la vida y acepto lo que viene y pongo mi mejor contingente, que es lo que puedo hacer, ¿no es cierto? Y nada más eso es lo que hago. Pero trato de ser honesto. O sea, ¿usted cree que yo hubiera durado 39 años hablando de este tema si hubiera dicho mentiras? No, si yo hubiera dicho mentiras me hubieran tirado piedras por todo lado. Yo lo que digo lo sostengo y lo demuestro. Trato de hacer lo más honestamente posible mi trabajo. Muchísimas gracias por habernos compartido. Creo que queda muchísimo por tratar. Cuando pueda y se den las cosas, me invita nuevamente y le seguimos. Gracias. Quisiera empezar por Crespi. Ese es algo que a mí me interesa mucho. Muchísimas gracias. Realmente lo he disfrutado mucho. Es difícil. Yo siempre soy de las personas que creo que debemos escuchar de todo y permitirnos aprender de quienes también se han dado la oportunidad de dudar. De ahí de que, pese a que las últimas semanas hemos sido fuertemente criticados como medio, como periodista, por tener en esta misma mesa conversaciones con gente de una u otra tienda política, creo que más allá de eso está el derecho de el saber. Pero eso dice mucho de usted, pues, porque una persona pluralista, ¿no es cierto?, que acepta la libertad del criterio, dice mucho de una persona. O sea, ya quisiera yo encontrar eso en algunos medios. O sea, el pluralismo ideológico es lo que nos permite a nosotros, ¿no es cierto?, discernir de la verdad y de la otra parte. Gracias. Será hasta un nuevo especial de A Fondo el siguiente domingo. Mañana nos reencontramos temprano a las 5 de la mañana en la primera emisión de Noticias de la Hora Clave. También la invitación a que reprise este episodio a través de la frecuencia de la W90.1 FM a las 9 de la noche. Este video, que comprende toda la entrevista a fondo con Jaime Rodríguez, estará disponible en breve a través de nuestro canal de YouTube W Radio Ecuador. Será hasta el día de mañana.
Gracias y una excelente mañana. Nos quedamos desayunando. Creo que como no es vegetariano vamos a irnos a comer por ahí alguna golosina. Gracias y hasta pronto. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos.